pues cómo ha sido esa experiencia y cómo te has visto involucrado en este tema de globalización y hoy en día un Antes que para rescatar es que puso la gente, bueno, pilas, cambio. hay que Ajá. salir. Sí, al empresario le cuesta y al emprendedor muchas veces le cuesta cambiar lo que está haciendo y lo hemos visto con la ahorita estás haciendo como unas misiones, lo hablabas que viajabas a Panamá, pero también está Perú, pero también... Hola, hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos en dónde nos están escuchando, pero hoy venimos con un nuevo episodio de SEO sin censura. Hola Manuel, hola Soraya, ¿cómo están? Hola, Acá, súper. genial. Súper chévere el día de hoy porque hoy venimos con un tema muy Estamos tímidos porque sí, tenemos invitado. y un Tenemos invitado. mega invitado, por Dios. Así que hoy sí quiero empezar con el tema, porque ahorita vamos a empezar con el invitado, pero hoy queremos hablar de tendencias económicas globales, aprovechando como todo este tema que hay de movida global para hablar de el crecimiento empresarial. ¿Qué les parece ese tema del día de hoy? Temazo. Está bueno, está bueno. Y creo que, Soraya, gracias por el invitado que nos trajiste para abordar este tema, que creo que es relevante, aunque estamos por terminar en este instante el primer Q. Puede que nos vean en cualquier momento del año, pero pues ahorita estamos en marzo, 21 de marzo, estamos terminando el primer Q del año. Yo creo que vale la pena hablar de tendencias económicas globales para afinar cada momento, pues como la brújula y hacia dónde vamos. Pero si quieres, presentemos al invitado. Y como lo decía Soraya, nos trajo hoy súper invitado el doctor José Roberto. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, queremos agradecerte por estar aquí. Para todos nuestros oyentes, José Roberto es administrador de negocios internacionales, especialista en marketing internacional, digital y project management, magíster en tecnología de la educación, es docente universitario, columnista y es dirigente gremial. Así que sí es un mega Un invitado súper dentro invitado. Bueno, de hoy nuestra sesión. aprovecho para darle las gracias pues al doctor José Roberto y también a Rafael, si nos está escuchando, Rafael Sandoval, que pues fue la persona que nos permitió entrar en contacto para este espacio maravilloso. Bueno, pues Bien, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Rafa, porque eso se trata, hacer networking, buen networking y pues qué chévere estar en un espacio de estos. Muchas gracias. Súper, José, ¿tú dónde estás ahorita? ¿En dónde estás? En este momento estoy en Atlanta, estoy visitando a mi hijo, Ah, ok, estoy en súper. Atlanta, pero mi base pues es Bucaramanga. Ok, Yo estoy ahora, estaba ya 15 años como director ejecutivo de Acopi Santander, ahora pasé a la junta directiva, estoy presidiendo la junta directiva recientemente y tengo una empresa de consultoría internacional que se llama Global Link, de la cual pues, chévere. soy tu director. Genial porque estás como anillo al dedo para el tema que queremos abordar precisamente. Y pues con este tema de tendencias, yo quisiera preguntarte pues un poco de tu experiencia y pues ahorita teniendo en cuenta que tu empresa de consultoría es global, pues cómo ha sido esa experiencia y cómo te has visto involucrado en este tema de globalización y hoy en día un modelo más nearshoring y offshoring dentro de pues lo que ahorita en Estados Unidos también hay como una marea que se mueve entre las políticas. ¿Cómo ves tú eso en tu experiencia y pues con el tema que estamos hablando hoy? Pues mira, esto tiene unas connotaciones bastante interesantes que pues uno aprende con el tiempo y es toda la geopolítica, ¿no? Todo lo que está pasando. Por ejemplo, Trump tiene al mundo pues en unos movimientos bien interesantes. Petro ha hecho que Colombia pues estemos en una incertidumbre, pero todos estos cambios, todo esto, digamos que desde el punto de vista empresarial, y no me voy a meter pues en lo político, sí definitivamente produce incertidumbre. Pero esa incertidumbre genera oportunidades, que eso es lo interesante, es ver cuáles son esas oportunidades. Por supuesto, son costosas. Algún empresario por ahí que me está escuchando viendo dirá, no, pero todo lo que nos toca sufrir y demás tiene mucha razón, pero también genera oportunidades. Y en esa medida es en donde tenemos que ver cómo aprovecharlas. Definitivamente, ese es el tema.
Y en el caso mío y nuestro, por el equipo de trabajo con el que estamos pues, constantemente mirando estos temas, pues hay una oportunidades muy interesantes que surgieron precisamente a partir de analizar la coyuntura política, económica y social de este nuevo gobierno hace 2 años, y de ahí en todo ese ejercicio que hicimos, un desayuno de trabajo con nuestros empresarios allá en Bucaramanga, el recurrente era, o sea, se usaban varios términos, pero definitivamente todo se recogía en internacionalización. Entonces, definitivamente ese momento, sumado a lo que veníamos, hablemos de este siglo o de la década pasada, pues se venía llamando a que pilas, hay oportunidades, tenemos que salir, tenemos que internacionalizarnos, pero siempre había como el me acomodo aquí, me acomodo allá, el pero, lo que sea, y yo creo que este gobierno, eh, algo interesante que para rescatar es que puso a la gente, bueno, pilas, Cumplió. hay que Ajá. salir. Ya. Sí. Claro, buenísimo. Y ahí, digamos, tú dices algo muy importante y es como nos obligó a salir o de cierta forma estamos en el escenario de internacionalización, de mirar otros horizontes, pero pues ya era, o sea, ya digamos había un tiempo anterior que uno podía haberse preparado. ¿Qué estrategias y qué tácticas has utilizado tú en tu empresa o han sido efectivas para ti para abordar ese tema digamos, globalización, internacionalización y todos estos desafíos que estamos viviendo hoy en día? ¿Por qué te lo digo? Porque muchos empresarios o emprendedores que nos están viendo pueden decir, no, yo no me internacionalicé antes, hasta ahora estoy como en esta marea. Y bueno, ¿cuáles son ese camino, esas tácticas que pueden empezar a utilizar y que en tu caso te han funcionado? Mira, es muy complejo y en eso pues hay que entender al empresario, que yo digo que el empresario es un héroe porque de verdad ir a una empresa, sacar, o sea, meter la mano en el bolsillo, camellar, estar siempre muy pendiente, aunque pues, obviamente hay casos de casos, pero en general el empresario pues definitivamente es un motor de la economía fundamental. Pero también Ujú. uno tiene que ser crítico y decir, bueno, ¿por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué no aprovechamos? ¿Por qué no nos movemos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no le damos la oportunidad a otros? ¿Por qué no nos abrimos a que definitivamente entre talento humano que nos permita llegar a esos escenarios o a esos mercados específicos a los cuales queremos llegar? Digamos que en ese entendimiento, lo he hecho como director en Acopi Santander, también fui director de Acopi Valle por 10 meses. Fue muy interesante ver lo que tenemos en común en materia de internacionalización. Y definitivamente, y aquí lo recojo incluso de un experto, siempre me olvida el nombre el que fue ministro de Comercio y de Hacienda de Duque, comentaba algo que en el Congreso de Acopi de hace 2 años, y un estudio que hicieron en la Universidad del Externado en prospectiva, y definitivamente el miedo a, ¿sí? Total. Eso es en todas las regiones, es un tema del empresariado. Pero ¿dónde está marcado ese miedo? Eh, Está marcado en que nuestros antecesores, y vamos pues a mirar a los indígenas, a los chipchas, lo que sea, pues como alguien decía, un experto desde Araujo Ibarra, a mí siempre me olvidan los nombres, el director en algún cóctel que tuvimos, que coincidí con él en la casa del embajador de Colombia en Panamá, me decía, pero ¿por qué tenemos nosotros que exportar si los chipchas no exportaban nada? O sea, ¿a razón de qué nuestros empresarios colombianos van a exportar? Entonces, tenemos una tradición que no nos ayuda, ¿sí? Eso es Claro. una realidad. Y tenemos un mercado que se ha acomodado y nos ha dado muchísimas facilidades, ¿sí? Y nos mantenía como el confort, ¿no? Nos mantenía aquí tranquilos y pues no hacía que tengamos que ir a mirar a otros escenarios. Con todo este proceso ya de globalización, la apertura de Gaviria y todo este cambio que ha pasado en tantos años, ya no sé, 20, como 30 y tantos de años, Ajá. y ya con la globalización y en este siglo que vivimos profundamente la globalización, el tema de Asia, el Internet, que definitivamente Internet nos movió y Total. digamos, quitó barreras.
pues ya está haciendo que definitivamente, sumado a lo que hablamos ahorita de la geopolítica y a las circunstancias políticas nuestras, pues definitivamente olvidémonos ya del miedo, del confort y demás, porque nos vamos es a morir si no actuamos y definitivamente nos metemos en estos procesos. Pero ya de ahí para adelante, y la pregunta que me hacían, ¿qué estrategias, tácticas ha implementado? Mira, yo en los últimos 2 años, cada 3 meses he estado viajando a Panamá. En alguna ocasión me quedé allá incluso hasta 3 meses. Hemos llevado más de 50 empresas a Panamá, de 20 sectores económicos, y eso nos ha dado, obviamente, pues un conocimiento muy interesante. Y te digo que definitivamente hay que prepararse. Y el empresario es perezoso, o sea, le da jartera. Definitivamente me dice, mire, es que hay que hacer esto y aquello. Y hay que entender también por qué, porque han habido muchos programas que de pronto no han dado el resultado pues, que se busca. También programas que no se han ajustado a la práctica. Yo crucé Ujú. estos días Sí, es importante. con un experto italiano, Minervini, bueno, algo así, que ha venido a Colombia y todo, por ahí por LinkedIn, y él contaba algo Ok. específico de la experiencia exportadora, y yo le dije, oiga, muy interesante el tema, por esta otra razón. Me decía, es que esa es la práctica. Y esos son temas que uno sabe, pues porque uno está en este tema, pero no es teoría. Entonces, ahí yo creo que hay algo muy importante sobre lo cual trabajar, y a veces cuesta, ¿no? Porque entonces si haces un programa, uno mira, revisa los programas de ética de internacionalización. Por ahí hace poquito estuve en uno de la AmSham, que te hacen una tarea interesantísima en representación, cosas chéveres. Pero uno va y ve el programa y dice, ay, esto está como pareciéndose a lo que venía haciendo, a lo que hace ProColombia. Entonces como que empezamos a hacer algo y boom, nos vamos como que a lo mismo, lo mismo, lo mismo, y uno se hace esto como que nos cuesta salirnos de esa casilla que da un resultado para algunos, pero que se agota, como siempre, o sea, se agota, tiene recursos y por eso pues sigue, pero definitivamente necesitamos más pues para que otros entren, que son otros perfiles, y ahí es donde, por ejemplo, el caso nuestro y otros casos seguramente por ahí habrán que puedan aportarle a este escenario. Pero para resumir, definitivamente necesitamos, primero, dejar de pensar que solamente le podemos vender a Estados Unidos. Porque en Estados Sí, Unidos dice cuántos contenedores y hasta ahí llegó la exportación. Hasta ahí llegó Ajá. todo. sí, Hombre, miremos otros mercados, miremos Centroamérica, miremos mercados más pequeños, donde nos podamos. Otro tema, no me puedo ir solo. O sea, empresario, no se así vaya es. solo. O sea, no pierda el tiempo, no gaste la plata. Mire a ver con quién más se va para ver si en el contenedor se van, Claro. consolidan, cosas así, estrategias de consolidación y demás. Miremos a ver cómo nos apoyamos, pero no lo hagan solo. Y busquemos otros mercados y miremos, y pues vender un cuarto de un contenedor no creo que sea malo. Venderme, pero es que Claro. todos queremos Así es. vender contenedor semanal, entonces eso es como difícil. José Roberto, unes todo esto que estás diciendo con el episodio pasado, porque nosotros en el episodio pasado hablábamos de nuestro propio cambio de piel y de este tema de salir de la zona de confort y de salir de la situación en la que nos encontramos y de entrar en zonas de aprendizajes. Hoy en día también hablaste de un tema muy importante y es, sí, al empresario le cuesta y al emprendedor muchas veces le cuesta cambiar lo que está haciendo y lo hemos visto con la tecnología que hoy en día vamos a una revolución de 2000 por hora, entonces ya IA y ya no es lo mismo de hace 6 meses y entonces empezamos a hacer un montón de cambios que efectivamente están cambiando el panorama de cómo estamos llevando nuestros negocios. Me gustaría preguntarte que todo este proceso de tendencias económicas, tú desde tu expertise, desde la expertise gremial que tienes, desde la academia en sí, ¿qué tecnologías emergentes consideras que generan un impacto significativo como para todos estos procesos de crecimiento? Bueno, algo, y voy a recalcar en lo que estás hablando, es que definitivamente todo negocio debe tener un componente tecnológico, o sea, base tecnológica, Sí. indudable. O sea, si no hay Total. tecnología de por medio, pues a menos de que sea una pastelería, bueno, igual, para hacer un pastel, yo creo que hay que tener una tecnología moderna, y cada vez vemos, ahorita que estaba mirando esos memes, pues esos por ahí por redes, y unos cheesecake en diferentes formas, con paleta, y los prendan como un postre, una cosa súper novedosa, y por supuesto detrás de todo eso hay una tecnología. Ujú. Entonces, son Ujú. cositas tan sencillas que uno ve tan simples, pero detrás de eso, todo lo que debe haber, pues debe ser complejo.
Entonces, en ese aspecto, sí es muy importante el tema tecnológico. Y el tema tecnológico hay que involucrarlo en los distintos procesos que se tengan. Hay que mirarlos. Entonces, creería que hay muchos temas de tecnología. El tema, por ejemplo, algo básico, que hoy día es básico, decirlo de una manera, un CRM. O sea, tenemos que Ujú. tener un CRM, tenemos que digitalizar toda nuestra comunicación, poder llevar en el celular pues todo el negocio, pero no solamente el WhatsApp, sino tener ahí todo lo que es el negocio, entonces tenerlo digitalizado. Y algo que he aprendido últimamente y que me parece que es un detonante es la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial bien aplicada es impresionante lo que se puede hacer. Nosotros estamos ahorita lanzando un producto nuevo y es hacer un plan de internacionalización con inteligencia artificial. Y es Tremendo, sorprendente, obviamente necesita el conocimiento porque no claro. Claro. simplemente poner ahí y le sale un resultado, Sí, pero es impresionante, o sea, lo que se puede hacer. Entonces creo que sí hay tecnologías, ya uno puede decir que son básicas en temas de comunicaciones, de relacionamiento, de administración de clientes, el tema financiero, el tema comercial, la comunicación misma de los equipos de trabajo y la planeación, o sea, hacer muy buena planeación y ahí está la inteligencia artificial como un aliado y aquí usando uno de los prompts, cuando uno coloca como experto en, entonces ya tienes un experto en que te está dando información. claro. No, tremendo. Sí, yo creo que, y acá pues creo que estamos Alineados. alineados en esta mesa porque pues lo que nos unió realmente en el mundo a nosotros tres fue la tecnología y somos unos convencidos que pues hay una brecha que hay que impulsar constantemente, que se rompa y que podamos avanzar entre todos, que yo creo que esta semana conocí a un empresario que me decía, yo trabajo con 3 ciudades de la India y nos llevan años luz. Yo por dentro me ponía a pensar como, oiga, tremendo que pues que sea así. O sea, la India ha tenido un desarrollo muy importante y pues no por nada el CEO de Microsoft tiene pues también sus orígenes por allá. Entonces, eso es fundamental en la evolución. Yo creo que sí, base tecnológica es Es importante. importante. ¿Qué lecciones has aprendido tú a lo largo de la carrera que nos puedas como compartir en esta parte alrededor de pues del crecimiento, de la expansión, de la volatilidad de los mercados o de lo que tú decías precisamente de no tener miedo o cómo has tú enfrentado como el romper ese miedo y avanzar y crecer y proponer que vayan 50 empresas a Panamá y movernos como por otros escenarios que nos puedes compartir en esa parte? Pues mira, a mí me ha servido mucho la creatividad. O sea, primero que nada, movernos en la creatividad, entender que la creatividad, que no crean, pero no todo el mundo sabe qué es eso. Simplemente Sí, es piensa que súper es una difícil. idea loca o una bobada, como me lo han dicho en un escenario con 400 personas. Esa bobada que usted nos acaba de decir. Pero es porque no hay actitud creativa. Y para innovar y demás, pues necesitas primero que nada una actitud creativa. Y eso, bueno, eso está comprobado científicamente y todo el tema de la educación, digamos que por eso somos como somos y hay que trabajar en ese sentido. Entonces, eso es algo que definitivamente me ha ayudado muchísimo a ver oportunidades, a desarrollarlas. Como todo, a veces le va uno bien, muchas veces le va uno uno hubiera querido que le hubiera ido Sí. mejor, pero por lo menos el aprendizaje ya es un logro bastante importante, la experiencia. Digamos que esa parte he ganado siempre, por fortuna. Pero hay otros temas pues que uno hubiera querido pues que eso se monetizara, lo que fuese. Pero Claro. digamos que hay que ser creativo, tener ese espíritu, esas ganas oh, venga, vamos a conocer esto, metámonos y lo podemos hacer. Lo otro es que ser muy pragmático, ¿no? Ser muy, entender, tratar de comprender de la mejor manera las cosas, em, porque a veces uno también se equivoca quedándose mucho tiempo en algo, ¿no? Hay cosas que de pronto no te funcionan porque no tienes los recursos necesarios, no solamente de plata o dinero, sino que no tienes los recursos de talento, no tienes el capital humano con el cual pudieras lograr lo que estás buscando. De pronto no están los equipos de trabajo, es fundamental. O sea,
la gente, o sea, con quién estás trabajando, las capacidades, tener esas ganas de sacar adelante el equipo de trabajo. Eso es muy importante. Y a veces hay equipos de trabajo, pues, que uno los mira o los mide, de pronto no, no es el indicador idóneo. A veces de pronto uno le dice, es que usted tiene recursos, usted tiene este networking, lo que sea, y resulta que no aplica para lo que uno quiere, y pues lo que está uno terminando pues, de hacer es perdiendo el tiempo. Sí, Ujú, aprende y todo demás, pero definitivamente no llega a donde uno quisiera llegar. Entonces, la creatividad, el equipo de trabajo, o sea, creatividad y la gente con que estés, así sea una persona, pero que te ofrezca ese complemento, súper. Yo creo que esto es súper valioso. Creo que realmente muchas gracias en serio porque o sea, hablar de creatividad por lo general como que no está sobre la mesa en los escenarios empresariales, ¿cierto? Siempre hablamos como de el Creativo. ejercicio de gerenciar, del ejercicio financiero y pues creo que la creatividad es la que nos ayuda como a impulsar realmente la innovación. Yo digo que uno de mis referentes más grandes es Steve Steve Jobs. Jobs. Y ahí básicamente creo que con lo que tú mencionas conectaba mucho dentro de pues las enseñanzas que creo que he podido recibir ahí en esa parte. Entonces, no, pues la verdad valoro muchísimo esto. El equipo es clave. Tú ahorita decías, no hay que irse solo a nada. Realmente yo creo que en ese escenario muchos caemos en ese error de que porque pues queremos estar ganando todo, el escenario va a estar ahí como impulsándose en esa parte, ¿no? Entonces, ahí es, yo creo que eso lo aprende uno muchas veces en medio también de mucha incertidumbre, el trabajar solo no se puede, no es como una regla ahí en el escenario, entonces, ojalá eso lo Creo que es la entiendan razón también. por la que SEO sin censura no es solos, no es Sí, cada uno. claro, porque básicamente, o sea, acá hay acá estamos como todo el tiempo en proyectos distintos, pero creo que esto, desde que empezamos, antes se tenía otro nombre, los que nos han seguido desde el principio, esto era Confesiones de un Consultor. Evolucionó a SEO sin censura porque nos dimos cuenta pues que los consultores tienen, acá les vamos a hablar de frente a los consultores, y tú que eres consultor, los consultores a veces como que se cierran a escuchar otros escenarios, entonces descubrimos que nos podemos ir realmente a acompañar a los CEOs a gestionar un modelo como de aprendizaje y ahí que caigan los consultores para lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, no, para mí es súper importante esta conversación que estamos teniendo y muy reveladora realmente en esta parte. Y yo quisiera, José Roberto, tú ahorita estás haciendo como unas misiones, lo hablabas que viajabas a Panamá, pero también está Perú, pero también está Argentina y Ecuador. ¿Cómo ves ese futuro? ¿Cómo ves ese panorama, digamos, de lo que cada empresario debería cuestionarse, debería ahorita empezar a hacer, debería empezar a moverse? Hablabas como del tema de salir, de mirar otros mercados. ¿Cómo lo has hecho tú y cómo ves ese futuro como más cercano? Pues panorama prácticamente del 2025, ¿no? Para los que ya ahorita están diciendo, ven, este podcast, este episodio me movió, me dejó intriga en esto, ¿cómo empiezo? ¿Qué sigo? ¿Cuál es el siguiente paso a dar para los empresarios? Sí, bueno, ojalá movamos a muchos empresarios, de verdad que sí, es algo que me motiva mucho poder lograr eso. Em, Hay que moverse, hay que prepararse, es muy importante prepararse. La metodología está dada, o sea, la teoría está, eso no es, digamos que eso no lo tiene uno que inventar, lo que pasa es que hay que saberla aplicar y sobre todo con la práctica pues se hace muchísimo más valiosa, pero hay que empezar a indagar hacia dónde ir. Y muy importante, entender que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con internacionalización, la manera de llegar a estos mercados siempre es diferente. O sea, no hay una receta. Eh, y en esto, pues nos han vendido mucho desde todos esos programas que seguramente ustedes habrán escuchado, Expo Pyme y bla, 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 y para adelante, todos, por supuesto, apoyados desde el gobierno, desde ProExport, ProColombia, las cámaras de comercio, gremios y demás. Pues hay unos programas que han sacado muchas empresas al mercado internacional, lo han hecho, pero que definitivamente con los cambios de pronto no se han renovado y no hemos logrado encontrar digamos, ese match entre lo cultural y el tema de la internacionalización. Y ahí creo que estamos de pronto fallando, es lo que yo he podido experimentar, y es entender que Panamá es distinto, Perú.
así de sencillo. Y lo tenemos a 1 hora y 5 y lo tenemos creo que a como a 2 y media, que es Perú, y son diferentes. O sea, son dos mercados para los cuales hay que tener una estrategia completamente diferente. Y lo mismo si ya pienso en Costa Rica, si ya pienso en México, Claro, si pienso en Estados Unidos, todas son completamente diferentes porque hay unos elementos culturales y hay unos elementos estructurales, o sea, que cada país ofrece. Y uno de los ujú, error común es que queremos hacer lo mismo que hacemos en Colombia. Y ahí Sí, nos equivocamos. Y he visto reiteradamente esas equivocaciones en Panamá, sobre todo donde pues uno llega a Panamá y uno siente que eso es como otra ciudad y uno, como muy normal, ya cuando uno entra, pues ve todo, digamos que en el avión uno ve ese panorama espectacular, pero ya después uno está caminando en Panamá y uno siente que como que en es de uno, Colombia. ¿no? Es una Sí. ciudad de la costa de uno, pero es totalmente diferente, o sea, es un tema americanizado con una connotación completamente distinta y ese error que les digo se comete muy frecuentemente. Entonces, salir y cambiar ese chip cuesta, o sea, le cuesta mucho al empresario y es lo primero que tiene que hacer, o sea, va a llegar a un mercado al cual tengo que entrar a conocerlo y adaptarme. Y eso, ujú, ahí esa es la dificultad. Pero eso se puede hacer en el papel. Eso se puede hacer en el papel, pero ese papel, o sea, esa metodología, ojalá sea una metodología adaptada a estos nuevos entornos para que ahí podamos definir las brechas que tengo yo en materia de internacionalización y los claro. escenarios posibles para yo poder entrar a esos mercados. Tú dijiste algo importante, porque es que el tema es la adaptación y la adaptabilidad a los diferentes escenarios, ¿no? Porque pues obviamente cuando no nos adaptamos, empezamos es Sí. a quedarnos en un stand-by, en un limbo, decir no crezco lo suficiente, quiero crecer, Claro. pero a la final no estás llegando a los escenarios reales. Yo quiero hacerte una pregunta ahí conectando eso, porque realmente en el ejercicio como tú lo estás planteando entre líneas, a mí me parece súper interesante el tema de invitar a las empresas a que hagan estas misiones comerciales y abran su mente y su experiencia a ese escenario. Pero muchas personas pues invierten por vacaciones y demás a irse afuera del país y demás. Y cuando tú le dices como, ven, invierte esta plata en irte en una misión comercial, la gente es como, venga, pero yo qué voy a ganar? ¿Cuál es cierto? No, no, no cuantifican el tema de que la experiencia les va a generar un valor ahí. Ya como para ir cerrando, porque pues entendemos el tema del tiempo y pues nuevamente gracias ahí por tu disponibilidad. ¿Qué enseñanza o qué punto de acción puedes dejarnos en esta parte para que valoremos realmente este tipo de ejercicios de abrirnos fronteras, de entender que hay ganancia en el aprendizaje, de que no necesariamente un negocio con X dólares es donde está realmente la empresa ganando y demás? ¿Tú qué le podrías decir a un empresario que nos esté viendo en este momento? Fíjate que ahí hace parte de la creatividad, o sea, y piensen un empresario cuando salió de su ciudad, cualquiera, Bucaramanga, Cali, la que sea, y se fue a otro mercado, se fue a Bogotá a vender, ¿cuánto se gastó? Así sea por tierra, tuvo que haberse gastado, o se fue en el carro, o se fue en un bus, o se fue en avión, un hotel, comida, lo que sea, tuvo que haber hecho una inversión y tuvo que haber conocido ese mercado. Em, y tuvo que haber invertido en relaciones y demás. Entonces, eso es una inversión que se debe hacer, ir a conocer, a explorar estos mercados, pero con metodología, sí, es muy importante esa metodología y sobre todo, vuelvo, insisto, o sea, o sea, con la disposición a entender cómo es ese entorno y de entrada saber que es diferente, ¿sí? Que es distinto al que yo estoy acostumbrado. Pero yo les voy a poner un caso en el cual estamos trabajando en este momentico para que vean este tema. Tenemos una empresa muy interesante que fue con nosotros el año pasado a Panamá, hizo relaciones y demás, productazo, súper chévere. Y en este momentico está en un dilema. Ya se dio cuenta que su producto puede entrar a Panamá. Ahorita es cómo entra. Entonces, la tradicional, no, necesito un distribuidor así, 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 así. Listo. Entonces lo colocamos, vea, ahí está el distribuidor. Pero ese distribuidor, el negocio es con estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Como para sintetizar, que el cliente de Colombia no va a tener acceso ni a los clientes en Panamá Claro. y como es un tema de alimentos, los registros sanitarios
quedan Quedan a en Panamá. nombre de la del distribuidora distribuidor. De Total. Panamá, sí, por ley, ¿sí? Entonces, ¿él va a ser dueño de qué? Pues del Nada. contenedor que manda y punto, y de una factura, y sale. Eso que es un riesgo, ¿no? Porque en cualquier momento, pues aquí están los clientes, se lo pueden cambiar, ¿no? Pero hay otro escenario, le digo, está este otro escenario, internacionalízate. ¿Cómo? Estructuralmente lo puedes hacer con un modelo en donde vas a operar desde Panamá y yo te doy la estrategia para que no incurras en costos fijos, así, 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 así. Esto es una cosa, ¿cómo así? No, 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 yo no había pensado en eso, lo tradicional. Ya, bueno, pues siga por ahí, pero por el otro lado, usted es dueño de los clientes, usted es dueño de los Claro, chistes, Claro. Total. sigue, o sea, usted es dueño del mercado. Y usted sigue allá en su ciudad tranquilo, o sea, usted no tiene por qué venir acá. Pues viene y le da la vueltica y revisa y mire y sale. Está en esa disyuntiva de, pues, lo tradicional es, no tengo un distribuidor allá y repórteme, dígame. No, eso sí le va a reportar, pero él no, él va a perder ese mercado, ¿sí? Porque simplemente claro, se lo van a prestar un momento mientras él le ofrezca unas condiciones. Bueno, en el momento que él cambie las condiciones, pues esa distribuidora, sencillamente, ¿qué va a hacer? Oiga, Se va. busquemos Claro. otro proveedor porque claro, no nos sirvió. Pero si se internacionaliza, o sea, hace presencia en el mercado, hace una fase, amplía su fase en temas de internacionalización, pues va a apropiarse de un mercado, o sea, va a desarrollar un mercado y con eso, pues, hombre, si yo ya tengo una zona, pues ya tengo Colombia, pues ya ahorita ya pienso, ya tengo Panamá, pues ya puedo ir claro. pensando y En seguir ampliar ahí. más. Pero Pero ahí eso que estamos. estás diciendo, eso que estás diciendo conecta con lo que hablábamos esta mañana. Ujú. Muchas veces tenemos tanto miedo a crecer y tanto miedo a pensar en grande que nos quedamos en lo que ya conocemos. Sí, y es Es muy, con correcto. lo que te escucho, yo me imagino un empresario de cierta generación, ¿cierto? Que, Sí, que, que Sí, básicamente, válido. básicamente ahí también hay que trabajar mucho en esa confianza que hay que entregarle apalancándose de tecnología, apalancándose de la cultura global en la que está y del conocimiento y de todo. Hay muchas barreras de idioma, hay muchas, con lo que tú decías de aprendizaje y con lo que estamos hablando de temas globales, yo creo que también es importante recalcar eso, ¿no? O sea, ahorita pues el inglés es un must. El chino, básicamente, en la medida que la China vaya haciendo lo que va haciendo, también las nuevas generaciones están en los colegios con chino mandarín ahí pegado, el francés, el italiano. O sea, hay un tema que en Colombia cuando yo estaba en el colegio, no era como tan marcado el tema de otros idiomas. Ahora que está mi hijo ahí, ya el otro año empieza con 3 idiomas y uno es como, uy, tremendo estas cosas, ¿cierto? Entonces, ese escenario yo creo que vale mucho resaltarlo. Oye, José, no, pues yo estoy muy feliz en serio de este episodio, la verdad, tremenda sorpresa, Sí, tremendo invitado, muchas Soraya, gracias. muchísimas gracias. Esto, yo digo que para mí este podcast es como, así nos escuchen 1 o 50 o 100 o 1000, ojalá sean muchos, lo que yo aprendo y lo que yo gestiono acá de energía me llena y me enriquece un montón. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo, valoro mucho que pues hayas sacado este espacio en medio de la agenda con tu hijo, entonces, pues, en serio, mil y mil gracias. ¿Con qué se van? No, No, perdón. yo con la tarea de abrir el horizonte, de pasar el miedo realmente y de entrar a mirar otros mercados, porque a veces lo conocido no necesariamente es lo mejor. Y explorar esos mercados con los que tú nos invitas, no necesariamente Estados Unidos, sino como lo haces tú, Panamá o Argentina u otros mercados, pueden llegar realmente a tener un crecimiento en los negocios importantes y es a romper esa barrera del miedo. Y creo que yo considero que el empresario colombiano tiene mucho talento y tiene posibilidades de abrirse campo en otros mercados, pero como tú dices, pues es un tema de aprendizaje, de saber y de conocer el nuevo mercado y el contexto. Ujú. ¿Con qué te vas? Yo me voy a que me voy a ir de viaje con José. Vamos todos con Seguro que sí. José. No, yo me voy realmente con lo que acaba de decir hace un rato, o sea, el generar esa confianza y el acompañar a las personas en, oiga, vamos a realmente resaltar
este escenario que es de todos y que pueden ser ojalá decenas o cientos de empresas que tengamos como este mindset para impulsar pues este modelo global, que no tiene que ser global para pensar en ir eso me gustó mucho, ¿no? Pensar también en escenarios que no tiene que ser Estados Unidos o Europa, o todo, o sea, miremos acá al lado nomás, acá alrededor, Ecuador, bueno, Ecuador, Perú, cada uno con sus componentes, Panamá, donde realmente tenemos como esa cohesión dentro del tema para ser pragmáticos. Esa palabra me gustó también un montón, ser pragmáticos en el escenario. ¿Y tú? ¿Y tú? Y yo me voy con que no se vayan solos, o sea, no se vaya pues como vaca sola al matadero, sino Ajá. váyase con realmente gente que conoce y que sabe, ¿sí? Los Y yo animalistas creo están que escuchando este podcast. pues, me van a crucificar, perdón. Yo creo que José Roberto dijo algo muy importante, o sea, el tema ya la metodología ya está, la estrategia ya está, vete con personas que la saben aplicar y que de cierta forma, lo que él decía, ProColombia y demás, pues nos ayudan en nuestros procesos de internacionalización para hasta qué punto estamos trabajando todavía con herramientas pasadas. Entonces, yo quiero agradecerte, José, y a toda la audiencia que nos está escuchando, viendo, si les encantó y les gustó este podcast, compártanlo, coméntenlo, inviten a más empresarios a escucharse sin censura, porque pues esto lo hacemos para compartir información para todos ustedes. Gracias, José, por el espacio. Sabemos que nos extendimos un poquito más, pero de antemano queremos darte las gracias por todo el contenido que nos compartiste el día de Y hoy. bueno, antes de cerrar, para los que quieren ponerse en contacto contigo, para que los que realmente pues todo lo que hablamos les interesó, les impactó y quieren de pronto aprender un poco más, ¿cómo te ubican? ¿Cómo tienes tus redes sociales? ¿Cómo pueden llegar a ti? Sí, redes Manuel, sociales en anótate. LinkedIn, José Roberto Álvarez Rueda, en Instagram, José Roberto Álvarez 68. Que ahorita les mando si quieren Súper. los datos para que los tengan. Y no, genial, estos espacios, mire, estos espacios lo que hacen es generar cultura empresarial. Y esto es un tema que hay que estarlo hablando, contando, inspirando gente, motivando. Y definitivamente hay que seguir y hay que darle y hay mucho por hacer. Y algo que ustedes están diciendo, mire, el talento humano colombiano es altamente reconocido en todos estos países y les encanta. Y como dice un empresario amigo de esos cacaos de Santander, dice, es que les gustamos, entonces, ¿por qué no aprovechamos más? Entonces, ahí Ajá. está. Genial, genial eso. José, muchas gracias. Que tengas buen día y estamos ahí en contacto. Saludos. Cuídate mucho. Saludos, Y síganos gracias. en los episodios, compartan y sigan. Chao. Gracias. Nos vemos Chao. en un próximo Chao, episodio. gracias.